Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder. Amiga y amigo, ya estamos de regreso en nuestro diálogo comunal, que en este momento podría llamarse diálogo constituyente. Bueno, el estallido del 18 de octubre dejó, como todos ustedes saben, esta tremenda posibilidad de la gente movilizada en las calles, de algo que nadie, ni en sus mejores sueños, lo había imaginado, que era cambiar la Constitución heredada de la dictadura militar. Y el acuerdo por la paz y la Constitución, más allá de las críticas que este proceso merezca, bueno, abrió esta posibilidad y para eso elegiremos a quienes escribirán la nueva Constitución a partir de este año, y las elecciones son el 11 de abril. Nosotros hemos abierto acá un espacio para debatir, para conocer propuestas, y es en ese sentido que nos acompaña acá Jorge Baradit, bueno, ampliamente conocido ahí por La Historia Secreta de Chile, una saga de libros que ha sido todo un éxito y que ha tenido el gran mérito, diría yo, de que mucha gente ha vuelto a leer libros gracias a esta saga que Jorge Baradit ha hecho. Además que está esto con una serie de televisión muy exitosa. Jorge, bienvenido a la radio. Hola, encantado de estar acá en Radio San Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el gusto es nuestro, ¿eh? Oye, yo no puedo dejar de referirme un poco a La Historia Secreta de Chile, porque yo lo he visto todos los capítulos y también he leído gran parte de los libros, y hay dos que me llaman mucho la atención. Ese del submarino, que estaría ahí en Valparaíso, ahí frente Sí. a este submarino peruano, y también el que relata la matanza del seguro obrero. Y que ese capítulo en especial me llama mucho la atención porque hasta hace algunos años, no tanto en términos históricos, bueno, en Chile así se arreglaban los conflictos, a balazo, a masacre, ¿ah? Y eso lo relata muy bien, ¿ah? Yo no sé, bueno, el del submarino, ¿eso está comprobado? ¿Existen datos fehacientes que acreditan que el submarino está ahí hundido o es parte de la mitología? No, hay investigadores. Está Mauro Palma, que es el autor del libro El secreto del submarino. Yo mismo entrevisté a personajes de la época, no sé, entrevisté a uno que hizo un trabajo de barrido sonar en la zona, y lo que descubrió es tuvo un gráfico hasta hace unos años atrás con el dibujo de un submarino, ¿no? Obtenido por sonar. Están también las bitácoras de los marinos de la época. Lo que pasa es que esto nunca se quiso dar a la luz, porque era gravísimo. Estamos hablando de 1976, plena dictadura, y no solo eso, la tensión con Perú era extrema, era extrema. Mucha gente no sabe que el año 75 estuvimos a punto de ser invadidos por Perú. Una cuestión que uno no tiene en la carpeta. Uno piensa, no, es Bolivia el que nos tiene bronca. Sepan ustedes que Perú no ha renunciado a reivindicar los territorios perdidos, Arica, Iquique, el Tarapacá en general. Así que hay que tener ojo con eso también. Y la matanza del seguro obrero, bueno, ahí está la placa que recuerda esta masacre y que da cuenta, ¿cierto?, de cómo se resolvían los problemas en nuestro país hasta hace algunos atrás. Incluso no sé quién fue el que dijo que si hubiéramos estado en otra época, lo que fue el estallido social, bueno, el Estado de Chile lo hubiera arreglado de esa manera, a balazos, pero estamos en otra época afortunadamente, y aunque las ganas no le faltarían a algunos, pero ocurrió lo que hoy día está pasando y que nos lleva a este proceso constituyente. Sí, yo creo que es bien grave, y somos un país que ha sido tan castigado. Hemos sido un país que históricamente ha sido aplastado. Sus movimientos sociales han sido aplastados por la fuerza. Estamos tan acostumbrados a las balas y a la matanza que lo que ocurrió el año 2019 nos parece no tan grave, y la verdad es que en cualquier otro país esto habría sido gravísimo. Estamos hablando de una cantidad importante de muertos. A nosotros se nos esconde un poco lo que ocurrió el 2019, porque fue un estallido social que produjo algunos efectos, produjo un proceso constituyente, produjo cambios en el escenario político, pero la verdad es que también lo que hubo el año 2019 fue una crisis de derechos humanos enorme, que concitó la atención internacional, que en cualquier país habría hecho dimitir al ministro del Interior, al general de la policía. Habría sido un desastre de marca mayor, y quizás habría acarreado incluso
la renuncia del presidente de la República, pero como te digo, acá estamos tan acostumbrados, piensa tú que la masacre del Seguro Obrero fue llevada adelante por el general director de Carabineros de la época, Humberto Arriagada, que también fue el que llevó adelante la masacre de Ranquil, al interior de Curacautín, durante el gobierno de Arturo Alessandri. Entonces tenemos que aún, y ¿qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave de todo esto es que el hospital institucional de Carabineros se llama Humberto Arriagada, ¿no? En homenaje a este personaje oscuro de nuestra historia, que tiene en sus manos la sangre de chilenos. Entonces hay una distancia enorme entre las instituciones y las personas. En este país las instituciones y el país completo parece estar diseñado para proteger la institucionalidad, pero no tienen en el centro de sus preocupaciones a lo que es verdaderamente el país, que somos nosotros, somos las personas, ¿no? Nos masacran, nos mutilan, nos golpean y terminan felices y nombrando, viste lo que pasó con Rosa, costó un mundo sacarlo de ahí cuando ese tipo debería haber salido a las 2 semanas porque simplemente en Chile se habían violado los derechos humanos como no se han violado ni siquiera en la franja de Gaza, ¿no? En Israel, en el tema Israel-Palestino. Esto yo creo que los chilenos no le hemos tomado la altura. No hubo lo que hay siempre después de cualquier proceso de violación de los derechos humanos en cualquier país. Verdad, justicia, reparación y algo que se llama garantías de no repetición, que se agregó en los últimos años. No hubo verdad, porque hasta el día de hoy no sabemos quiénes cometieron todos estos crímenes. Tampoco justicia, porque las querellas a Carabineros, los sumarios, no se han resuelto ni el 10%, ¿no? Que a un 90% que está ahí en el aire. Tampoco reparación. Las víctimas de derechos humanos están ahí abandonadas, sus familias están abandonadas, no tienen la ayuda que deben y que se merecen, y tampoco garantías de no repetición. Se siguen usando balines, se sigue disparando lacrimógenas, se advirtió que el gas de las lacrimógenas ese es dañino, se advirtió que el agua de los guanacos contiene químicos, se advirtió que los balines bajo ninguna circunstancia, y sin embargo ahí están, continúan. Se compraron más balines, se compraron más guanacos, se compraron más zorrillos, ¿no? Entonces es bien grave que en este país estemos tan acostumbrados a las masacres, que este nivel de violación de los derechos humanos que tiene el gobierno de Sebastián Piñera en contra de la población se pase por alto. Jorge, entrando ya en la materia de la nueva Constitución, tú podrías haberte quedado, no sé, cómodamente tal vez escribiendo más libros de la historia secreta de Chile, Sí. la serie de televisión. No obstante, tomaste la decisión de postularte como candidato constituyente por el distrito 10, del cual forma parte nuestra querida comuna de San Joaquín. Uh-huh. ¿Cuáles son las motivaciones de fondo para estar en este proceso, ser parte de la historia? No sé, cuéntanos tú, ¿por qué quieres también escribir la Constitución de Chile? Sí, esa es una pregunta que es súper interesante hacérsela a todos los candidatos. Algunos, claro, tienen interés en participar en algo que es histórico. Hay otros que les parece atractivo, hay otros que seguramente lo ven como plataforma electoral, hay otros que quieren sumarlo a su currículum político. En mi caso, yo siento una profunda responsabilidad de clase, una profunda responsabilidad con mi familia. Mis abuelos eran obreros. Mi abuelo fue minero del salitre, mi abuela fue campesina, tengo un bisabuelo albañil. Mi familia es de esas familias chilenas netas que tienen a sus abuelos y bisabuelos llegando del campo a la ciudad a convertirse en obreros, con unos hijos de ellos que apenas vivieron o que vivieron en condiciones muy precarias y que lograron educarse, ¿no? Para tener empleos decentes, donde son explotados, humillados, y con unos nietos que son primera generación universitaria. Yo soy el primer universitario de mi generación, de los nietos de estos obreros. Entonces, este camino, que es el camino del pueblo de Chile a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Que fue mutilado el 11 de septiembre del 73 y que recién pudimos retomarlo, ese camino para democratizar nuestro país, ahora en el 2019, o sea, 47 años después pudimos, después de ese enorme trauma que fue la dictadura militar, poder retomar el camino
para convertir este país efectivamente en un país democrático e igualitario. Yo siento una responsabilidad histórica con mi padre, con mi madre, que fue colera en la Feria de la Avenida Argentina, que después tuvo un puesto en el Persa, que vendió todo lo que te puedas imaginar, cosméticos, colonia, matute de La Ligua, matute de Iquique, para mandarnos a la universidad y darnos una mejor educación. Yo siento que tengo que llevar a la convención a don Daniel Morales, mi abuelo, minero del Salitre. Tengo que llevar a doña Olga Farías, mi abuela, campesina. Tengo que entrar con todo ese linaje precioso de trabajadores que no pudieron ver un mejor país, para construirlo juntos para nuestros nietos, ¿no? Para nuestros hijos y para nuestros nietos. Yo siento un deber, una responsabilidad gigantesca en mis hombros. Yo siento que no podía quitarle el bulto a este momento. Eso es lo del fondo de mi corazón. Eso sí. es. La Constitución del 80, que fue ratificada en el 2005 acá en nuestro país, dice el artículo 1 que todos los chilenos nacen iguales en dignidad y derechos. Algunos dirán que eso es una mentira del porte de una catedral. Claro. ¿Cómo te imaginas tú el primer artículo de la Constitución nacida en democracia? No hay problema en que sea la misma frase de 1980. La diferencia es que tiene que haber una orgánica y tiene que haber una cantidad de párrafos que apoyen y que garanticen, claro, todas estas cosas, porque es cierto cuando la derecha dice, oye, si el papel aguanta todo. Por supuesto, la Constitución del 80 aguantaba cualquier cosa, decía que había respeto por la vida y en la calle se estaba matando a destajo, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos construir una Constitución que garantice cada una de las declaraciones. Si nosotros decimos educación gratuita, bueno, ¿dónde está la manera en que vamos a alcanzar esa educación gratuita y dónde están las firmas y dónde están los contratos, ¿no? Que hacemos, las apuestas que hacemos para que eso efectivamente ocurra? Y no solo eso, no solo que se garantice, sino que sea progresivo. Es decir, que mientras el Estado mejora, la educación entonces también mejora y no una vuelta atrás, ¿no? Que sea imposible una vuelta atrás. Eso es lo que los trabajadores lo conocen muy bien, se llama derecho adquirido, ¿no? Cuando un trabajador consigue una mejora en su trabajo, ya no se le puede quitar. No, entonces esto no va a ser porque alguien podría decir progresivo, que es una trampita también de la derecha, porque significa que si el PIB crece, nosotros crecemos en la educación, pero si el PIB baja, entonces nosotros también retrocedemos. No. Derecho adquirido es de eso. No se puede volver atrás. Es fundamental que la Constitución que escribamos hoy no solo declare cosas, sino que las garantice, que genere una orgánica que asegure que ello ocurra y que no se pueda volver atrás. Chile, ¿una república unitaria o un Estado plurinacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que...? Porque, bueno, dilo tú mejor, porque el Estado plurinacional es muy atractivo, aunque algunos dicen que tiene sus peligros. Cuéntanos tú. Mira, yo soy de los que creen que una constitución se tiene que parecer al país. Una constitución no puede decir que este país es de una forma, que es lo que hizo la Constitución del 80. La Constitución del 80 dijo que nosotros éramos súper individualistas y que teníamos que, en este país, el individualismo iba a ser el motor del desarrollo, el emprendimiento de cada uno, y que las personas iban a recibir en la medida en que produjeran. Eso está súper bien en las empresas donde hay metas. En las empresas hay metas, y si alguien las consigue, recibirá más. Pero ¿cuál es el problema? Que un país no es una empresa. En este país hay personas que pueden correr más rápido y hay personas que no. Hay personas que tienen oportunidades y personas que no las han tenido. Personas que recibieron mejor educación y otras que no. Personas que tienen redes de pitutos para instalarse y hay otras que no conocen a nadie. Entonces no les puedes pedir a todos lo mismo y a los que no han podido negarles toda ayuda, que es lo que está pasando hoy día. Los chilenos tenemos que tener un piso común de ayuda del Estado para desde ahí comenzar a desarrollarnos, y eso significa educación gratuita, salud gratuita, previsión, una vez que terminemos nuestra vida, tener una previsión digna para pasar nuestros últimos años con tranquilidad y no muertos de miedo como están las personas mayores hoy día. Es fundamental entender que un Estado debe garantizarte ciertos derechos y que esos derechos son universales, son sociales y que son un mínimo civilizatorio en todo el mundo.
Si esto de que nosotros no tengamos garantizada nuestra salud, no tengamos garantizado nuestra previsión, es una salvajada que no se repite en el resto del planeta civilizado al que nosotros queremos aspirar. No es una locura, no es comunismo, como dicen, ¿no? Inglaterra es un país que de comunismo no tiene nada, y un tratamiento de cáncer te puede salir 100 lucas chilenas, ¿no? Tus medicamentos te los regalan porque entienden que el Estado se tiene que hacer cargo de la salud de todas las personas, porque no todas las personas tienen el dinero para salvarse en caso de una enfermedad catastrófica. En este país el que puede, puede, y el que no, se pudre. Eso no es civilización, eso es la selva. El otro día yo conversaba con un auditor adulto mayor y él me decía, dentro de su lógica, me decía, no, pues si en este país todos quieren puros derechos, pero no quieren deberes. ¿Tú cuáles crees que deberían ser los deberes que tendrían que tener los ciudadanos en la nueva Constitución? Mira, yo creo que esas son frases, hay un montón de frases que ha instalado la derecha desde la dictadura. Son un montón, son del tipo, a mí nadie me ha regalado nada, yo conseguí esto solo con mi esfuerzo, el lunes igual tengo que trabajar. Esa era mi preferida. Claro, como si uno lo que buscara es no trabajar, ¿no? Es una estupidez. O frases del tipo, el Estado es flojo, los impuestos son robos, o lo que dice el caballero, la gente quiere derecho y no piensa en los deberes. Nosotros no tenemos derechos. Nosotros lo que estamos pidiendo son derechos básicos. Son los derechos básicos que cualquier país civilizado le entrega a sus ciudadanos. Aquí hay algo que la gente a veces no conoce, que se llama contrato social. El contrato social es el que uno firma cuando se inscribe en un estado. Cuando uno nace, el papá lleva los papeles y te inscribe en Chile. Y ese inscribirse en el registro, ¿no? civil, es una firma. Yo, Jorge Baradit, voy a respetar las luces rojas, no voy a robar, no voy a ser un antisocial, voy a trabajar para el desarrollo del país. Esto es como sumarse a una comunidad y tomar compromisos. Todos esos compromisos que yo te estoy diciendo son nuestros deberes. Respetar la ley, trabajar, no golpear a tus vecinos, respetar las leyes del tránsito, pagar los impuestos, pagar las contribuciones, promover, qué sé yo, la salud pública, no causar desorden. Hay una enorme cantidad de cosas que nosotros ponemos, que no es que las hagamos para que no nos lleven presos. Esas cosas no las hacemos para que no nos pasen una multa. Esas cosas las hacemos para contribuir a la comunidad. Vamos a limpiar la parte de adelante de nuestras casas, vamos a mantener ordenados y vamos a educar bien a nuestros hijos para que sean una colaboración a la sociedad. Todos esos son nuestros deberes. Pero en retorno, el Estado promete también ciertos derechos. Tú vas a trabajar para colaborar con el Estado, tú vas a producir una familia y vas a promover el bien vivir y nosotros te vamos a cuidar. ¿De qué manera te vamos a cuidar? Vamos a proteger tu vida, ¿no? Porque hay elementos antisociales, hay cosas que pueden pasar, entonces como tú solo no te puedes enfrentar a una mafia, por ejemplo, el Estado va a proveer un organismo que se preocupe de la seguridad pública. El Estado, como tú no puedes a ti solo operarte de apendicitis, el Estado te va a proveer cosas, un servicio de salud. El Estado va a proveer ciertos derechos básicos. ¿Para qué? Para que tú desde ese suelo que te ofrece el Estado florezcas y propongas y promuevas lo tuyo, tu aporte a la sociedad. Pero si en este estado en el que vivimos nosotros nos deslomamos desde el día 1 hasta el día 31 solamente para pagar la deuda del CAE, la del colegio, la de la luz, la del tratamiento médico catastrófico, ayudar a los papás de uno que tiene una pensión miserable. Si todo se nos va en eso, no podemos vivir. Eso se llama sobrevivir. Se llama vivir para pagar lo mínimo. Y después el día primero volvemos a la misma situación asfixiante de vivir para pagar lo mínimo. Uno tiene que tener cubierto lo mínimo por una razón súper sencilla. La civilización comienza después. Cuando tú vivías en una jungla, tenías que preocuparte del alimento, del agua, de correr, de treparte al árbol, de arrancar de los depredadores.
¿Qué producía eso? Que ningún mono, por muy inteligente que fuera, podía producir civilización. Cuando nos fuimos todos a un lugar abierto, lo protegimos un grupo de gente forzuda, protegió las rejas, impidió que entraran los depredadores. Eso permitió que se creara algo más, porque la gente tenía espacio, tiempo para preocuparse de hacer arte, de crear, de vivir, de amar, de viajar, de conocer, de sofisticarse, de perfeccionarse. Todo eso hoy día la gente en este país no puede hacerlo. No podemos construir una mejor sociedad porque la gente está preocupada exclusivamente de sobrevivir, y eso es inhumano. La actual constitución que nos rige consagra lo que se ha dado a conocer como el Estado subsidiario, que no interviene cuando los privados pueden hacerlo. Uh-huh. Y en nuestro país, bueno, y en varios más, las pensiones de los chilenos están en manos de transnacionales, empresas privadas. Sí. Y ha sido un drama porque muchos de nuestros auditores, hemos conocido sus testimonios, reciben pensiones auténticamente miserables. Uh-huh. La nueva constitución va a ser un gran tema ese a resolver, el de las pensiones, el del futuro. ¿Cómo crees tú que debiese abordar el tema de las pensiones? ¿Permanencia de la AFP, sistema mixto, sistema público? ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo que está claro es que el sistema ese fracasó. Eso yo creo que lo tienen claro hasta la derecha. Ese sistema fracasó. El tema de cada uno se rasca con sus propias uñas no funciona. Y la verdad es que ese modelo, ese gran criterio, esa idea genial que se les ocurrió en 1970, no funciona. No nos entregó mejor pensión, no nos entregó mejor educación, no nos entregó mejor salud, no nos entregó mejor vivienda, no nos entregó nada, por una razón súper sencilla. En Chile la desigualdad es enorme. Entonces las personas que efectivamente se pueden autodar derechos son muy pocas. Muy pocas personas con el producto de su trabajo y de los sueldos que ganan se pueden autorregalar o entregar derechos en salud, educación y previsión decentes. Entonces tenemos un 80, un 85, a veces un 90% del país que no tiene esa capacidad porque recibe sueldos miserables, porque no tiene buena capacitación, porque no tiene oportunidades, porque no es un país que permita que eso ocurra. Entonces es imprescindible cambiar ese criterio. ¿Y por cuál? Por uno que es más antiguo que el hilo negro, compañero. Perdón que se me arranque uno que es más antiguo que el hilo negro. Juntos somos más. Mira, en el siglo XIX se crearon las primeras mutuales y socorros mutuos. Las primeras fueron unas obreras textiles de Valparaíso. ¿Qué hacían? Yo siempre lo cuento así. Tenían un tarrito, imagínate, todas ganaban 20 pesos. Todas ganaban 20 pesos. Un funeral costaba 20 pesos. Tú entenderás que sola no podía. Entonces, ¿qué hacían? Todas donaban un peso. Eran 40. 40 pesos el primer mes. 80 pesos el segundo mes. El tercer mes se moría el hijo de doña Carmela. Compañera Carmela, ahí están los 20 pesos. Muchas gracias. Al siguiente mes, doña Carmela daba 1,5 pesos. Y se quedaba con 18,5, ¿no? Para poder vivir decentemente. ¿Qué significaba eso? Que esa unión le permite a la gente que no tiene buenos recursos de ir en ayuda de los que están necesitando esos recursos. Ese modelo llevado al Estado significa fondos comunes, un Fondo Nacional de Salud único, donde los ricos engrosen ese fondo nacional y de esa manera los pobres puedan acceder a una mejor salud. ¿Por qué los ricos tienen que entregar su dinero? Porque los ricos han hecho su plata utilizando la infraestructura del Estado que hemos pagado entre todos. Las calles, los camiones por donde circulan sus mercancías, las calles, la iluminación, los túneles, los aeropuertos, los trabajadores. Esto es un trabajo comunitario. Ellos tienen que dejar de pensar que esto lo consiguieron por arte de magia o porque son fabulosos. De hecho, en este país, las riquezas en general se producen de manera oligarca, es decir, gente que se conoce con gente. Un 1% que se conoce uno con otro, se casa con el primo, contrata al tío y se maneja. Eso se llama oligarquía. Y este país está capturado por esa oligarquía. Ahí no hay meritocracia. No hay meritocracia. Es el sobrino de alguien que toma la gerencia general de algo y el tío de no sé quién es el que se hace cargo del otro. Es una élite que se hace cargo, que tiene capturado el poder en este país. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta
que este país no puede utilizar un sálvate solo porque son muy pocos los que capturaron todo y se pueden salvar solos. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, en previsión. Súper fácil. Un fondo intrageneracional e intergeneracional. Es decir, que los jóvenes colaboran con las pensiones, con sus cotizaciones, con las pensiones de las personas que están hoy día ya jubiladas y a la vez intrageneracional. Es decir, los jóvenes entre todos, los ricos y los pobres, juntan la plata en un fondo común. Y el que tiene más dinero, bueno, contratará una PB o él podrá contratar un sistema de capitalización individual. A lo mejor en eso pueden derivar las AFP. En instituciones privadas a las que tú puedes acceder para hacer crecer tu pensión si tienes más plata, si eres millonario y si quieres tener más que el común. Pero tiene que haber una sociedad de socorro mutuo. Los chilenos tenemos que convertirnos en una sociedad porque solos no podemos. No podemos. Mi mamá durante toda su vida fue dueña de casa, fue la que más trabajó. Por ejemplo, las dueñas de casa se levantan primero y se acuestan al último y no reciben nada. Mi mamá después de 3 años fue a la caja y le dijeron, señora, le quedan 45.000 pesos, ¿no? Cuando jubiló. Por Dios, los chilenos, ¿cómo estamos? La sociedad que tenemos hoy no aguanta un sistema individualista. Tenemos que colaborar, punto. No hay otra manera. Y esto en salud, esto en educación, esto en previsión y esto en todo. Tenemos que ser un Estado solidario donde los que tienen más ayudan a los que tienen menos. Punto. Estamos con Jorge Baradit, candidato constituyente por el Distrito 10, del cual forma parte nuestra comuna. Nos llegan preguntas, Jorge. Juan Silva dice, una pregunta. ¿Qué opinión tiene Jorge Baradit sobre las personas que estaban en contra de una nueva constitución y que ahora van como candidatos constituyentes? Y pone como ejemplo a Cubillos, don Juan Silva. Yo creo que todo el mundo, y aquí voy a dar una opinión impopular, pero una de las gracias que tiene la rebelión del 2019 es que no fue como el golpe militar del 73. El golpe militar del 73, que de alguna manera también fue una rebelión, de unos pocos, pero fue una rebelión, impuso un modelo, el que ellos querían. No le preguntó a nadie. Esto es lo que vamos a hacer, apunte fusiles. La gran gracia es que el 2019 el pueblo de Chile tuvo otro criterio. Es decir, no dijo vamos a imponer, lo que dijo es no nos gusta este modelo, pero nos vamos a juntar entre todos a conversar cuál es el que vamos a elegir. Esa es la gran diferencia ética que tuvo el pueblo de Chile. No impuso otro modelo, sino que dijo, juntémonos a conversar cuál. Y en esa conversación tienen que estar todos, ¿no? Y esas conversaciones, los que integren esa conversación, tienen que ser electos por los chilenos. Es decir, Marcela Cubillos tiene todo el derecho legal a participar de la convención. Lo que no tiene es el derecho, lo que no tiene es el derecho ético para participar, ¿no? Pero el legal lo tiene. Cualquiera puede participar. ¿A quién yo dejaría fuera? También en términos éticos. A las personas antidemocráticas. Esto es un gran evento democrático. Es un evento donde las personas que quieren un país igual para todos, que finalmente eso es la democracia, son los que deben participar. Marcela Cubillos, la gente libertaria, patriota, qué sé yo, todo ese grupito pinochetista, ellos no tienen el derecho ético, ¿no? Pero sí el legal. ¿Qué? ¿Tenemos una consulta, me dicen? Sí, ya. Hay un auditor que quiere hacerte una pregunta. Si te quiere, te coloca los audífonos para que pueda escuchar. ¿Aló, don Juan? Sí, amigo Jaime, una consultita, buenas tardes. Una consulta a don Jorge Baradit, que yo igual lo sigo en la televisión, sus temas de historia y todo. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que me respondiera, ¿qué opina él con respecto al poco tiempo que se le está dando a la gente independiente y qué se puede hacer? Porque yo encuentro que es una burla, un abuso, que dé un segundo y es una burla hacia la gente. Eso sería mi pregunta y buenas tardes. Gracias a don Juan. Muchas gracias Juan.
Muchas gracias, Juan, por la pregunta, porque estoy completamente de acuerdo contigo. El 2019, a fines del 2019, yo creé una agrupación que se llamaba Independientes por el Apruebo. En 2 meses después del estallido social, un mes después del acuerdo del 15 de noviembre, porque era evidente que los independientes estaban quedando fuera de este proceso, por distintas razones. Con Mesa Unidad Social conseguimos espacio en la franja electoral de ese principio de año, que se dio en marzo, abril, para el plebiscito del 25 de octubre. Pero desgraciadamente, a lo largo y producto de la pandemia, la legislación, el Congreso, los diputados fueron dejando de lado la discusión sobre el proceso constituyente en pro de cuestiones, por supuesto, mucho más urgentes, y hoy día nos hemos encontrado con esas dificultades. Las dificultades que tuvieron para juntar las firmas, las dificultades que tuvieron para conseguir los patrocinios, las dificultades que van a tener ahora para financiar sus campañas en los espacios públicos. Esto es bien terrible. Imagínate, yo tengo visibilidad pública, yo soy independiente, pero voy por un cupo de partido. Mi emplazamiento era a que los partidos entregaran a lo menos el 50% de sus cupos a independientes para mantener legítima la elección de los convencionales. Muchos de ellos acogieron esto, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los liberales, entre otros. Frente Amplio también llevan muchos independientes. El problema y el drama hoy día está focalizado en los independientes que van por fuera. Yo estoy completamente de acuerdo en que la franja electoral los debe acoger, y si es utópico, porque finalmente son una cantidad enorme, entonces que nadie tenga. Pero si no son todos, entonces que sea nadie. Que ningún candidato tenga más posibilidades que el resto, exclusivamente porque pertenece a una orgánica, porque tiene un cupo en un partido o por nada. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi tiempo en pantalla si los independientes no logran esa representatividad. Tengo otra pregunta que nos hace Clara Ramírez, pero ella envía un mensaje de voz si quiere, para escucharlo. No lo puedo reproducir. Algo ocurre acá. Déjame actualizar. Todo bien. Sí, para poder recibir acá las consultas que los amigos y amigas nos quieren hacer acá al candidato al constituyente del distrito número 10, del cual forma parte nuestra querida comuna de San Joaquín. Sí, mientras tanto mandarle un abrazo grande a lugares que hemos visitado, ¿no? Al barrio La Castrina, hemos estado en la población Madeco, visitamos también, pasamos por la René Schneider, nos faltan un montón. Nos encantaría visitar la Villa Margosini o La Legua o la Villa Hayden. Hay un montón de lugares preciosos llenos de historia en San Joaquín que nos gustaría conocer. Nos pueden invitar, ¿eh? Nosotros tenemos una página web, sí. Mira, que se llama www.jorgebaradit.cl, o por las redes sociales, Baradit en Twitter, Jorge Baradit en Facebook, o Baradit en Instagram, donde ustedes pueden mandar un mensaje y invitarnos. Junten 10, 15, 20 vecinos y yo voy ahí a que conversemos y nos agarremos de las mechas y discutamos y armemos un nuevo Chile. Quiero saludar al señor Baradit. Uh-huh. Y me he leído todos sus libros de la historia secreta y he visto todos los capítulos Qué lindo. de su programa en Chilevisión, el 1 y el 2. Y creo que tiene el gran mérito, creo que usted tiene el gran mérito de haber acercado a mucha gente, jóvenes, bueno, de todas las edades, pero principalmente jóvenes, a la historia y a la lectura. Felicitarlo por eso. Y primero quiero preguntar por los tweets. O sea, yo creo que ya está harto de que siempre le pregunten por los tweets, pero es que yo los puedo poner a todos en contexto de su explicación en que fueron escritos. Pero hay uno, el que usted se refiere, que fueron palabras de Jorge Castro de la Barra,
que yo no lo puedo poner en contexto. No lo puedo poner en el contexto de su explicación, quizás porque yo solo leí la explicación, no escuché. Tampoco pude ver el video que usted dijo que era de donde había salido ese tweet, no, no lo pude ver. Y bueno, me gustaría que me explicara el contexto que fue hecho ese tweet. Y lo otro es por el tema de, de la salud en Chile, porque sabemos que hay una gran desigualdad en cuanto a salud, pero no solo en la salud, digamos, física, me refiero también bueno, también es física, pero a la salud dental, porque sabemos que la ISAPRE cubren todas las prestaciones dentales y FONASA no, o sea, los pobres estamos de nuevo en desigualdad. Entonces yo quisiera saber si en la Constitución se puede, la nueva Constitución podrá garantizar que tengamos una salud tanto física, digamos, dental y mental. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a su primera pregunta, es súper simple. Imagínense que a usted le preguntan ¿qué fue lo que dijo Piñera ayer? Bueno, dijo que, y uno escribe comillas, la salud es un medio de... la salud se tiene que pagar, la salud es una obligación de la gente y ellos deben pagar por aquello. Y después a mí me toman ese tuit y lo ponen, miren lo que piensa Baradit de la salud, ¿no? Y aparezco como que estoy diciendo que la salud es un bien de consumo que es obligatorio que la gente pague. Y eso le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Estos son tiempos además de campañas muy sucias. Yo creo que a lo largo de mi carrera, de mis libros, de la televisión, de mis intervenciones, he demostrado, creo que hasta el cansancio, cuál es mi perfil, quién soy, qué defiendo, cuál es mi calidad como persona. Entonces hay que tener cuidado, van a ser tiempos muy difíciles, van a ser tiempos muy sucios además, donde va a haber gente que va a tratar de ensuciarme, y no solo a mí, sino también a otros candidatos, a otros personajes del quehacer nacional, porque hay personas que no tienen corazón, no tienen criterio, no tienen alma y son capaces de ensuciar, arrastrar a su pantano a cualquiera. Estos son momentos preciosos, estamos soñando con un nuevo Chile y nos tenemos que concentrar en eso y dejar a los sucios y a los pantanosos atrás, en el camino, ¿no? Que sigan ladrando. Con respecto a lo segundo, sí, es fundamental que se entienda que la salud es un derecho básico, ¿no? Está muy acompañado de otros dos valores o de otros dos criterios que son pilares de cualquier constitución, que es el derecho a la vida y también la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no es solamente cuando un Paco le pega un palo en la cabeza a alguien. Los derechos humanos son el cuidado de la persona frente a los abusos, para que pueda vivir en paz y tranquilo. Es contra el abuso de los poderosos. La protección y el cuidado y promoción de los derechos humanos también, ¿no? Es parte de ese cuidado hacia la persona. Cuando nosotros no protegemos la vida, la salud o los derechos humanos, estamos faltando al primer principio constitucional de cualquier país, que es la defensa de la vida de todos. Una persona que no tiene una buena atención de salud puede morirse en el camino. Una persona a la que le indican que tiene que esperar un año para una intervención urgente, también se está atentando contra la vida de esa persona. Salud gratuita y de calidad para todos es una prioridad por encima de todas, yo diría. Primero, salud. Segundo, educación. Tercero, previsión. Primero, salud. Sin salud, como dicen las abuelitas, como dicen nuestras mamás, sin salud no hay nada más, ¿no? Entonces, lo que usted menciona es básico. Nuestra Constitución debe asegurar que salud gratuita y de calidad para todos no sea solamente una palabra, no sea solamente una frase,
se tiene que organizar, generar una orgánica detrás que garantice que ello ocurra. Yo le vuelvo a comentar lo de delante, hay países capitalistas, ¿no? Gran Bretaña, tengo conocidos que han vivido allá y tienen que ir un día a retirar los 8 remedios que en Chile costarían 250.000 pesos en total, allá los van a retirar gratis, ¿no? a los puntos donde ellos tienen que asistir. La señora de un muy querido amigo mío, Mowat, ella era alemana, tuvo un cáncer, se trató un año y le salió en total 175.000 pesos, ¿no? Acá hay que vender la casa, vender el auto, hipotecar la vida para quizás alcanzar para salvar a una persona. Eso no es un Estado. Un Estado no deja morir a su gente. Un Estado no le niega salud de calidad a sus hijos. Esto es una familia. El Estado no nos está viendo como una familia, nos está viendo como unos ratones hámster para echar a andar la máquina. Y eso no puede ocurrir. Nuestra Constitución tiene que ser solidaria, tiene que querernos, nos tenemos que querer entre todos. Y nadie deja morir a un ser querido. A mí me da la impresión de que a ti, Jorge, te podrán dar el Premio Nacional de Literatura, incluso hasta el Premio Nobel, ¿ah? Pero siempre los tuits te los van a sacar hasta el final de tus días. Es que mira, a la Camila Vallejo le van a sacar los Audi que nunca ha tenido toda su vida. Le van a sacar a Gabriel Boric, querámoslo o no, a mí me cae bien. Le van a sacar la foto con la polera de Jaime Guzmán hasta el fin de sus días. Es muy sucio todo lo que puede ocurrir en redes sociales. Yo sé quién soy, mi familia sabe quién soy, mi mamá, mis amigos saben quién soy. Yo soy un tipo fome y soy lo que ustedes leen o lo que escuchan. Aquí yo he hablado 40 minutos, he hablado ya, y eso es lo que soy, lo que ustedes han escuchado. Bueno, para optimizar el tiempo, hay más preguntas. Gloria Rubio dice, hola, buenas tardes, quisiera preguntarle al señor Baradit, ¿qué opinión le merece el actuar de la clase política actual? Gracias y un gusto saludarle. La clase política actual es una generación de muy mala calidad política, ¿no? De muy mala calidad. Son personas que finalmente terminaron de convertir a los partidos políticos en corporaciones que tienen que velar por sus intereses, por su crecimiento, por la mantención de sus empleados, por la rentabilidad de sus negocios, que los tienen. Y en la mayoría son en muchos sentidos bolsas de trabajo. Hay una enorme diferencia entre los dirigentes de partidos políticos, los grandes dirigentes de partidos políticos y las bases. Hay una diferencia gigantesca. ¿Sabes qué se necesita en los partidos políticos? Un estallido social. Igual, porque es lo mismo que pasa en Chile. Una élite que vive en las 3 comunas, porque ahí viven los dirigentes de partidos políticos, y unas bases que piensan completamente distinto, ¿no? Yo en el Partido Socialista, con todo lo que le pegan, me he encontrado unas bases allendistas, socialistas, solidarias, colaboradoras, con intereses sociales maravillosos que se pelan el ajo en poblaciones y en todos lados, y una élite arriba, cruzado de piernas, que se mueve el barco en otra dirección. Se necesita un estallido social en los partidos políticos, escuchar a las bases, porque los partidos políticos son necesarios. No hay mala política, hay malos políticos. Y esta generación ha dejado mucho que desear. Y toda. ¿Se puede hacer algo en la nueva Constitución para cambiar los privilegios que hasta ahora tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros? Pregunta el señor Silva. Por supuesto, sin duda. Las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen hoy día no solamente privilegios administrativos, gozan de cierta impunidad frente a la justicia. Estamos viendo lo que está ocurriendo con Carabineros. Carabineros se manda solo, Carabineros no acata ni al presidente, mete al ministro. O sea, hay que entender que el ministro del Interior de Chile ha cambiado 4 veces, no solo porque sean malos o porque el presidente, sino porque simplemente los carabineros no los pescan, hacen lo que quieren, vuelven a violar los derechos humanos, vuelven a andarse una embarrada, vuelve a haber un desfalco y bueno, hay que cambiar al jinete, ¿no? Hay que cambiar, sale Blumel, sale Chadwick, sale Pérez, porque hay un descontrol absoluto. Hay que reformar, no, hay que refundar Carabineros. Hay que entender algo. Esta policía no es solamente la policía de Pinochet, la policía militarizada de Pinochet. La historia de Carabineros de Chile está plagada de masacres, asesinatos, torturas.
tú mencionaste la masacre del Seguro Obrero, esa la hizo Carabineros, no la hizo el Ejército. La masacre de Ranquil también fue realizada por Carabineros. La masacre de Pampirigoyen en Puerto Montt durante el gobierno de Frei fueron los Carabineros. Entonces esto no tiene que ver solamente con la dictadura. En dictadura se fueron al chancho, hubo degollamientos, tortura, la DINA estaba llena de Carabineros. Durante la dictadura las violaciones de derechos humanos realizadas por Carabineros fueron mayoría, fueron muchísimas más, y las más crueles fueron llevadas adelante por funcionarios de la policía. Y ahora la gran crisis de derechos humanos, criticada y condenada por 4 organismos internacionales, fue realizada por Carabineros. Y no pudieron mover al director general. El presidente de la República no pudo sacar al director general de Carabineros. Es una institución que se manda sola, que hoy día está cruzada por la corrupción, por los desfalcos, por el robo directamente, por asesinatos y malos procedimientos como el de Panguipulli o como el del asesinato de Catrillanca, donde hubo altos oficiales y una gran cadena de gente involucrada en pruebas falsas, en esconder evidencia, ni hablar de Huracán. Esto tampoco es propio solo del gobierno de Piñera. El plan Huracán, software falso, montajes de WhatsApp. Esta institución tocó fondo, está descontrolada y tiene que ser reemplazada por una policía civil, con criterios civiles y con interventores civiles, ¿no? Y convertirla en una policía. Polis significa ciudad. Ellos operan con ciudadanos, no con enemigos, que es lo que parece hoy día el país. Este parece un país ocupado por un ejército extranjero. El Carabinero de Chile debe ser refundado desde sus raíces. Hay que cambiar la institución. Jaime Guzmán se jactaba de que la Constitución del año 80 protegía el derecho a la vida del no nacido. Uh-huh. Y bueno, actualmente sabemos que en nuestro país está el aborto en las 3 causales. Exacto. Se está discutiendo actualmente en el Congreso, o cuando vuelvan de vacaciones se va a seguir discutiendo el tema del aborto libre, tal cual se hizo en Argentina. Pero yendo ya al tema constitucional, ¿crees tú que la Constitución debe dejar la puerta abierta para el aborto libre en nuestro país? Mira, yo no lo respondería desde el punto de vista constitucional. Yo primero diría algo. Una de las cosas que explotó durante el estallido del 2019 fue la democracia representativa. Es decir, que otros representen o hablen por mí. Hoy día las personas quieren hablar por sí mismas y las minorías quieren representarse. No aceptamos, por ejemplo, que fuera un constituyente de la zona de la Araucanía. No, queremos mapuches, collas, diaguitas, ellos mismos. Un discapacitado o una persona con capacidades especiales es el encargado de defender las demandas de las personas con capacidades especiales. Por lo mismo, una mujer es la encargada de defender y hablar por sus propias problemáticas. Y lo que quiero decir con esto es que son ellas las que tienen que decidir por su cuerpo y son ellas las principales involucradas en la decisión final con respecto al tema del aborto. ¿Cuál es mi posición al respecto? Yo apoyo la decisión que tomen las mujeres. Hay otro tema, y a mí como radialista me interesa mucho, que es, y que no es materia constitucional, porque tengo entendido que es materia de ley, pero creo que algo se podría tal vez hacer en la Constitución, de que nuestro país, que tiene una amplia cantidad de medios de comunicación, radioemisora, televisora, pero hay muchísimas radios, pero los dueños son poquitos. Sí. Entonces, en Chile, hasta el momento, las radios comunitarias tienen desventajas técnicas, tienen desventajas económicas. Por ejemplo, hoy día que estamos en plena campaña, a nosotros nos prohíben pasar publicidad política. Entonces, ¿cómo no tiene ningún sentido? Claro. Entonces, se debiese, no sé, tal vez consagrar o buscar alguna fórmula de que la sociedad civil tenga garantizado por lo menos 1/3 del dial. No sé, si se podría tal vez entrar en la discusión de ese tema. Mira, esto se puede discutir desde otro, porque la Constitución lo que maneja son los grandes criterios con los que se va a conducir el país. Y fíjate tú que hay un gran criterio que yo creo que debe aplicarse y que puede terminar bajando hasta producir lo que tú estás buscando. Y este criterio es que nadie puede controlar más del 30% de nada. Nadie debería. Hoy día tú
tú sabes, prácticamente todos los diarios regionales son de propiedad del Mercurio. Prácticamente todos. La gente dice, no, yo leo la Estrella de Iquique. Bueno, la Estrella de Iquique es del Mercurio, la Estrella de Antofagasta, la de Valparaíso, el Yanquihue, son de propiedad, casi todos los diarios son de propiedad del Mercurio. Eso quiere decir que el Mercurio desde Santiago extiende su línea editorial, su política, sus ideas, sus criterios y también sus rechazos, ¿no?, a todo el país. Nadie debería tener el control del 30%, del 35% de nada, ni del dial, ni de una empresa, ni de un medio. Porque ¿qué es lo que pasa finalmente? El control de cualquier cosa casi total, los monopolios, los duopolios, los tripolios, llevan a pérdida de la libertad, incluso atenta contra el capitalismo, porque frena frena la competencia, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? En Chile, ¿a qué ha llevado la desregulación de este tipo de cosas? A que el libre mercado se vea afectado. ¿Desde qué punto de vista? Hoy en Chile existen 3 supermercados, existen 2 diarios, existen 3 farmacias. ¿Qué pasa con eso? Coludirse es súper fácil. Las farmacias se miran, se guiñan un ojo y suben a 50 lucas un medicamento de 20 y lo hacen al mismo tiempo, ¿no? Te dicen finalmente, en esto que se supone que es un supercapitalismo, el neoliberalismo, terminan diciéndote ellos cuáles son los medicamentos que puedes tomar y cuáles no, porque no tienen, si deciden entre ellos 3 traer una sola marca que es cara, no puedes tú elegir otra. Hay ciudades donde el supermercado grande ha destruido el comercio local y tú ya no puedes elegir qué aceite comprar, sino que tienes que elegir entre los 2 que trae ese supermercado y ellos deciden qué precio tiene porque ya no hay competencia. Entonces, esto en términos radiales debería aplicarse de la misma manera. Nadie debería tener el control de nada más del 35%. Y esto que parece, economía regulada, huele a comunismo. No. La economía, las economías europeas tienen estos principios. Cuando Apple quiso entrar a Europa hace 2 décadas atrás, no recuerdo bien, 25 años quizás, le dijeron, tiene que partir su empresa en 3 o no puede entrar. Porque si entra va a ser monopolio. Jorge, tú hiciste muchísimos llamados a la unidad para enfrentar el tema constituyente. Cuento corto, todos sabemos que la derecha va en una lista y la centroizquierda va en múltiples listas, lo que va sin duda a afectar la representatividad. En ese sentido, ¿se puede revertir eso? Porque, claro, está el tema ahí de que, claro, electoralmente van a tener una ventaja. Mira, yo creo que esto hay que plantárselo así a las personas, a todos. El proceso que se abrió el 2019, el estallido social, busca transformar la sociedad. Este movimiento no se agota en el proceso constituyente y la convención constitucional. No se agota ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que si perdemos la constituyente se pierde todo. Y la verdad es que el movimiento es bastante más amplio, es un movimiento cultural. Es decir, ya no vamos a hacer de otra manera. Ya no vamos a dejar que alguien nos ponga la pata encima. Ya no vamos a dejar que un carabinero llegue y mate a alguien porque va a explotar una ciudad. Ya no vamos a dejar que otras personas hablen por nosotros porque nosotros nos vamos a organizar. Ya hay muchas cosas que no van a ocurrir de otra manera. Entonces, ¿para dónde voy? No conseguimos los 2/3. Lo que significa que nosotros vamos a tener que luchar muchísimo en la Convención Constitucional para alcanzar las cosas que queremos. Seguramente van a haber algunas que no se van a alcanzar. No importa. No hay que deprimirse porque no se agota en eso. Después tendremos que pelear por alguna ley, tendremos que presionar en las calles de nuevo, pero este proceso, en el fondo lo que hay que decir es que la Convención Constitucional va a dar un paso gigantesco, pero no los va a dar todos. Por eso que es importante seguir sintiéndose empoderado, seguir sintiendo que uno tiene que seguir deliberando, seguir en la calle, seguir en las plazas, seguir acompañando el proceso. Es fundamental, ¿no? Y después esto va a continuar. Si esto no va a terminar el día siguiente de la convención,
no vamos a terminar amaneciendo siendo Noruega. Este es un proceso que va a continuar después de la constituyente. Lo que yo espero es que si los partidos políticos y los independientes no fueron capaces de ponerse de acuerdo, que sí entiendan la magnitud histórica de este momento y se pongan de acuerdo al interior de la constituyente ahora. Porque ahora sí que nadie en el país entendería que siguieran peleando, siguieran fragmentándose al interior de la constituyente y saboteando el proceso, ¿no? Eso ya no lo entendería nadie. Alguien me preguntaba ahí a través del WhatsApp si con la nueva constitución se pueden recuperar el agua y los recursos básicos del país. Por supuesto, hay una... Mira, hay una... A ver, es súper difícil a veces que nosotros los chilenos entendamos la diferencia entre una explicación y una justificación, ¿no? Cuando uno dice, bueno, los cabros estaban enojados y quemaron tal cosa, uno no lo está justificando, uno está explicando que como estaban enojados lo hicieron, lo que no significa que uno pueda estar o no de acuerdo, ¿no? Eso es una diferencia entre una justificación y una explicación. ¿Qué pasa con respecto al agua? Hay algo de antemano, que son los tratados internacionales que Chile va a mantener producto del acuerdo del 15 de noviembre. El 15 de noviembre, cuando se juntaron todos los partidos políticos y decidieron llamar a un plebiscito para una nueva constitución, ellos acordaron cosas. La derecha no quería muchas cosas. La derecha no quería una página en blanco, por ejemplo. La derecha no quería soltar ciertos aspectos de la Constitución del 80. Entonces, los partidos políticos entraron a negociar cosas. Por ejemplo, a cambio, lo que yo sé es que a cambio de la página en blanco, es decir, que empezamos a escribir la Constitución de cero, lo que se hizo fue aceptar los 2/3, ¿no? La derecha quería 2/3, la izquierda quería hoja en blanco, ok, pactaron. Eso es la explicación, no es la justificación. Entre esas cosas que se pactaron es el respeto a ciertos tratados internacionales. En esos tratados internacionales hay muchas cuestiones que atañen al agua, ¿no? Que no van a poder ser modificadas con la nueva constitución. Pero sí podemos pelear para mejorar lo que ocurra con el agua de aquí en adelante. Y por supuesto que la constitución, una de las peleas principales de la gente de izquierda de este país, yo soy un independiente de izquierda, no soy un independiente a secas, es pelear por nuestros recursos naturales, porque finalmente la riqueza de todos, y hoy día se la están llevando unos pocos. Y el agua no es solamente una riqueza, es un recurso, y que es fundamental para la buena vida de las personas. Como por ejemplo en Petorca, donde la gente se está secando por dentro, literalmente. El agua tiene que ser de un consumo prioritario humano y de su medio, no solamente para él, sino también para la tierra donde vive, para que crezcan los árboles, para que no se le seque el pasto, para que no se le mueran los animales. Y después de eso, por supuesto que tiene que haber aplicaciones si es un recurso. Tiene que haber una utilización sustentable del agua para no producir desertificación o que la gente simplemente se le mueran los animales y sus pequeñas chacritas, ¿no? El agua tiene que ser administrada por el Estado. No puede haber esta locura que son los derechos a perpetuidad, ¿no? El mundo está cambiando tan rápido. ¿Cómo no puede uno conceder para siempre los derechos de agua a alguien? No puede alguien llevarse todo un río, ¿no? Tiene que haber unos criterios distintos para administrar un recurso que va a ser el oro, ¿no? En las próximas 2 décadas. Bueno, hay gente que dice, salgan de mi lago. Exacto. Oye, nos queda poquito tiempo. La última pregunta de la audiencia. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan, ¿cómo está? Juan Rivas. Ya, cuéntenos. Mira, un saludo al caballero para que yo lo escuchaba en otra radio. Muchas gracias, don Juan. Quisiera hacerle una pregunta sobre la gente que sufre discapacidad, a toda la gente que sufre alguna discapacidad. Sí, claro. ¿Podrían hacer una cosa para que los inválidos no dependan
del Estado sea crear trabajo. Sí, por supuesto. Mire, su pregunta es muy importante porque una de las cosas o uno de los principios que se esgrime en contra de la acción estatal es que inmovilizaría a las personas, ¿no? Infantiliza a las personas, porque se les ayuda con todo, se les da todo, quieren todo gratis, otra de las frases. Y no es así. Cualquier iniciativa estatal tiene que, por supuesto, incluir no solamente la ayuda, sino, por supuesto, la capacitación, la habilitación. El Estado no debe buscar proteger, cubrir e infantilizar a las personas. Esa no es una buena vida. Por eso que el principio de la Constitución tiene que ser algo cercano a lo que es la buena vida. Esto se trata de que seamos felices, de que nos realicemos, de que seamos mejores personas, de que crezcamos, porque en la medida en que una sociedad, sus personas en el fondo, crezcan, se eduquen, florezcan, sean felices, sean capaces de crear, de imaginarse, la sociedad mejora. Y una sociedad mejorada, una sociedad más sofisticada, es una sociedad más creativa, más ágil, más trabajadora, más imaginativa, resuelve sus problemas de mejor manera, de forma dialogante, dentro de los marcos. Si hay una buena sociedad, no hay gente enojada que después pueda ir a quemar algo y a romper algo como síntoma de su desesperación. Por supuesto que el Estado se tiene que preocupar de todos en su individualidad. ¿A qué me refiero a esto? Cuando alguien dice, oye, ¿por qué tienen que ayudar a las personas LGBTI con leyes especiales? ¿Y por qué tienen que ayudar a los mapuche con alguna ley especial? ¿Y por qué ayudan a las mujeres y les dan paridad cuando esto tiene que ser por mérito? Porque todas esas personas están en desmedro en nuestra sociedad. No son unos iguales, porque pueden estar reconocidos como iguales, pero sufren discriminación, sufren problemas para ejercer, para vivir, o problemas para ejercer sus trabajos. Entonces es deber del Estado la equidad, es decir, ayudar a cada una de esas personas en su diferencia a alcanzar formas de la igualdad. Es decir, que todos puedan acceder de la misma manera a las calles, al libre tránsito, en el caso de las personas con discapacidad motora. Que nadie sea agredido en la calle. Pensemos en estas dos niñas, en estas dos mujeres que fueron agredidas. Una de ellas resultó muerta porque a alguien se le ocurrió que una lesbiana no tiene derecho a vivir, por Dios. O una persona de pueblo originario que es discriminada por su apariencia, porque se ha construido la idea de que son flojos. Todas esas estupideces que han tenido que cargar por siglos. El Estado debe encargarse de que a cada uno de ellos, en su particularidad y en los problemas que tienen, deban ser compensados para que todos seamos iguales, para que todos estemos en equidad frente a la sociedad. Muy bien. Jorge, se nos acabó el tiempo. Agradecer tu presencia acá en los estudios de la radio comunitaria de San Joaquín. Y bueno, si los temas en otra oportunidad nos podemos volver a juntar. Y no sé si le quiere decir algo finalmente a nuestra audiencia. Yo les quiero pedir que participen de este proceso constituyente, que se junten con las juntas de vecinos o que conversen con sus amigos, que armen asambleas, que inviten. Ustedes pueden juntarse 15 personas. Si alguien ahí me está escuchando y tiene la inquietud, pueden juntarse 15 personas e invitar a un candidato a escuchar, a ver qué tan cierto es lo que está planteando, qué tan verdad es todo lo que están diciendo que va a cambiar Chile. En mi caso, ustedes pueden escribir, incluso acá podemos dejar acá en la radio datos, y ustedes pueden escribir y la radio nos rebotará el mensaje si quieren tenernos en una asamblea. Para mí es fundamental, no para salir, es fundamental porque efectivamente yo sé que el país va a cambiar. Acompañen este proceso. Esto no es para nosotros, esto es para nuestros hijos y nuestros nietos. Es la razón por la que yo estoy peleando y yo lo único que les puedo prometer a ustedes es que voy a dejar el pellejo defendiendo a San Joaquín, defendiendo La Granja, Macul, que es mi distrito, es donde yo vivo hace 25 años. Les quiero dar las gracias a Radio San Joaquín y también las gracias a ustedes por haberse dado la lata de escucharme y les pido que este 11 de abril voten, porque esta vez ya no es un político prometiendo que va a cambiar lo que no puede cambiar. Esta votación efectivamente
puede cambiar las cosas. Las va a cambiar de hecho. Así que no se resten, que la historia no les pase por el lado. Al contrario, hagamos historia juntos. Un abrazo. Eso. Y conocer una historia secreta. Tampoco. Muchas gracias, Jorge. ¿Ah? Y bueno, estamos llegando casi al final. Una pausa, ya estamos de vuelta para finalizar nuestro diálogo comunal. Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder. 13 horas 52